Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Imagínate por un momento de un evangelio donde las personas solamente predican el amor de Dios, y que Dios es amor, y que Dios ama a todo el mundo, y que Dios quiere amar a las personas, y que Dios tiene un plan maravilloso para todas aquellas personas. Imagínate por un momento la persona predicándole o compartiéndole de este evangelio a un inconverso, donde solamente le habla de los beneficios, solamente le habla de las bondades del evangelio, pero nunca le habla de la santidad, nunca le habla del temor de Dios, nunca le habla de buena conducta, nunca le habla de arrepentimiento. Imagínate que la persona que esté recibiendo ese evangelio es una persona incrédula que no tiene la menor intención de arrepentirse de sus hechos, de sus maldades, de sus pecados. Solamente está buscando aprovecharse de cualquier situación que fuera ventajosa para él. ¿Tú crees que ese evangelio es un evangelio completo? ¿Un evangelio que puede salvar a las personas? A la luz de este versículo, Dios está enojado, ¿verdad? Con el pecador. Dios está enojado con el pecador. Dios está airado con él. Díganle a todas esas personas que quieren tener un plan de amor con el Señor, o que predican el evangelio sin darles a conocer realmente la totalidad y el compromiso que se debe de tener al buscar de Cristo, que Dios está airado con el impío todos los días. Lo cierto es que detrás de ese mensaje o de ese evangelio mediano, diluido, detrás de ese mensaje de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, detrás de eso hay una realidad de una vida de pruebas, de tentaciones, de luchas, de cambios, de ajustes. Y es necesario decírselo a la gente, es necesario cómo reconciliar uno con lo otro, ¿verdad? De tal manera que podamos ayudar al inconverso, al pecador, a poder caminar en este terreno que a veces pudiera parecerle espinoso, o muy al contrario, pudiera parecerle totalmente muy fácil caminar en Cristo, quizá porque el testimonio que ha visto, o quizá porque le presentamos un evangelio muy comodino. Es hora de analizar el versículo que hoy nos toca, ¿verdad? En este día, Romanos capítulo 1, versículo 18, donde el apóstol Pablo nos deja ver el tema de la ira de Dios, la cual se da a conocer no desde las esferas terrenales o desde un marco de gobierno terrenal del hombre, sino directamente se revela desde el cielo. Comenzamos, hermanos. De Jesucristo, resucitado de los muertos, del linaje de David. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia. Este es mi Evangelio. El pasaje que nos toca meditar en este momento, ¿verdad? Está en Romanos capítulo 1, versículo 18, que dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Un pasaje que nos deja ver muy claramente que el hombre tiene un problema con el Señor. Es un hecho ya que el hombre tiene un problema con Dios, que su pecado le separa de Dios, y el hombre está condenado por el pecado que tiene. Al ser humano sin Dios le espera la ira de Dios. Le espera
la condenación por su pecado. Aunque alguno de ustedes pueda decir eso no va a pasar, es mentira, aunque lo niegues, Dios lo va a hacer. No es que si yo lo niego no pasa y si lo afirmo Dios lo hace. No, eso no va a pasar. Y aunque todos los hombres rebeldes se unan en rebeldía contra Dios y logren que toda la humanidad se rebele contra Dios y se unan a Satanás, que es contrario a Dios, hicieran una gran alianza humana y demoníaca junto con Satanás y lucharan contra Dios, Dios seguiría siendo Dios. Dios seguiría siendo soberano, y nadie podría luchar contra él. La Biblia dice, ¿quién le dirá, qué haces? ¿Por qué has hecho esto? Algunos de nosotros podemos decirle, no lo hagas. No, Dios, ¿por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? ¿Alguno de nosotros se podrá creer más justo que Dios o recriminarle algo a Dios? Si la Biblia dice que la ira de Dios cae sobre todo aquel que ha rechazado a su Hijo Jesucristo, o que ha rechazado a Dios, o que no se ha arrepentido de su condición, y que no le ha pedido perdón a Dios, y que no ha creído en aquel pago que realizó Dios mismo por nuestro pecado, Dios dice que caerá su ira en nuestros pecados, y están bajo condenación eterna. Es un gran aviso misericordioso de Dios en Romanos 1, versículo 18. Dios podría haberlo destruido de todo. La ira de Dios podría haber caído sin aviso y alguien podría decir, ¿por qué no nos avisaste? Pero aquí está. Dios podría haberlo destruido todo y sin en cambio nos advierte y nos ofrece a su Hijo Jesucristo en propiciación, ¿verdad? Por ese pago por nosotros. Dios amó mucho al mundo y envió a su Hijo. Pero esta es la gran catástrofe del ser humano, que vive en impiedad que el hombre vive en injusticia y debe ser un gran problema. Debería ser, esta es la gran crisis del ser humano. Es la gran preocupación, mi gran preocupación, estar alejados de Dios, no buscarle, no honrarle, debe ser una gran preocupación, porque cuántas personas con su vida injusta, viviendo en impiedad, detienen la verdad, niegan la verdad, cambian, la tuercen la verdad e impiden la salvación de las personas. Y este versículo Romanos, versículo 18, ahí dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. Y es que todos prefieren hablar del amor de Dios, de un Dios que quiere darle abrazos y besos a todo el mundo, sin importar lo que hagamos o cómo vivamos. Todos prefieren a un Dios que te diga, oye, eres un campeón, yo quiero cumplir todos tus sueños. Ese es el Dios que todos queremos escuchar. Ese es el Dios que a todos nos agrada, nos fascina. Y alguien pudiera decir, bueno, es que yo pensé que Dios era puro amor, que Dios era pura paz, que Él quiere a todo el mundo, que Él quiere repartir abrazos y besos. Y yo entiendo que la ira de Dios no es un tema popular. ¿Puede el Dios de la Biblia airarse? ¿Podrá el Dios de la Biblia tomar su ira y ejecutarla sobre los hombres? La ira de Dios nos quiere decir algo seguramente. La ira de Dios nos quiere comunicar algo. Y es que lo principal es que Él detesta intensamente todo pecado. La ira de Dios es la respuesta al pecado del hombre. Dios, a diferencia del hombre, tiene una ira justa, una ira santa. El error nuestro es comparar la ira de Dios con la nuestra, con la tuya, con la mía. Dios aborrece con perfección de la misma manera que ama con perfección. Dice la palabra en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal,
ni puedes ver el agravio. Y muchos versículos como este, ¿verdad?, nos muestran cómo es que Dios aborrece el pecado. Está molesto con la gente que vive en impiedad, que vive en rebeldía, que vive en un constante luchar contra Él, luchar contra sus ordenanzas, luchan contra sus mandamientos. Y la respuesta a todo esto está aquí, Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y es que la ira de Dios es esa manifestación santa también de Él para condenar el pecado. Déjame decirte algo, las mismas alabanzas que hay en la Biblia, las mismas alabanzas bíblicas, cantan, entonan de la ira de Dios. Si tú visitas ahí Éxodo capítulo 15, 6 y 7, está el cántico de Moisés, este cántico de los redimidos, donde cantó Moisés y los hijos de Israel, diciendo este cántico a Jehová, diciendo, versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder, tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Versículo 7, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas. Otro pasaje más que entona o que canta acerca de la ira de Dios lo encontramos en Salmos capítulo 90. Salmo capítulo 90 en el versículo 7 al 9. Salmo 90 del 7 al 9. Dice así, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Este es otro salmo que habla también de la ira de Dios, ¿verdad? Y nos deja ver cómo los hombres de fe que conocían a Dios, pues no temían esconder esta parte de la naturaleza de Dios. Hemos visto hasta ahora dos cosas que se nos revelan. Número 1, en el versículo 17, si regresamos a Romanos, dice la Escritura que lo que se nos revela es la justicia. Y número 2, en el versículo 18, la ira de Dios se nos revela. Y este texto dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. No dice se revelará, tampoco dice que se reveló. Si bien es cierto, ha pasado que la vemos que se ha hecho manifiesta en el pasado y yéndonos a Apocalipsis vemos también que la ira de Dios se revelará. El pasaje sienta por hecho que hay una continuidad, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela, es decir, en este presente, ¿verdad? Hay un presente continuo donde se está revelando la ira de Dios. No solo se nos es dada a conocer, sino que también se aplica, se ejecuta. La ira de Dios se está ejecutando, ¿verdad? Y esto lo ha hecho siempre desde el principio. Las personas podrán decir que no la ven o que no la entienden, o la atribuirán todo muchas veces a su mala suerte, la atribuirán todo a que así el destino lo quiso. Quizá no la entiende, no la percibe, pero sí la recibe. Y decíamos que desde el huerto del Edén, desde el principio, ¿verdad? La ira de Dios hasta nuestros días se ha manifestado. Alguien puede decir también, bueno, pero es que yo estoy bien, a mí no me ha pasado nada, no me llevó la última tormenta, no me ha caído un rayo del cielo, no ha descendido fuego del cielo y me ha consumido. Si tanto dicen que
que Dios está enojado con los hombres, con el pecador, pues a mí no me parece que yo, pecador, reciba la ira de Dios. Como les digo, no siempre la recibirá, no siempre la percibirá, no siempre la identificará o la entenderá, pero sí la recibe. El hombre en el huerto del Edén pecó y eso produjo muerte espiritual y con el tiempo, pues, muerte física. Y no necesariamente descendió fuego del cielo para consumirlo, como comúnmente entendemos de la ira de Dios. No fue necesario que caiga fuego del cielo para recibir la ira de Dios. Hay un amplio matiz de la ira de Dios que puede verse en la Biblia, ¿verdad? Y de muchas maneras. Por ejemplo, ahí mismo en Romanos capítulo 1, versículo 24, dice la Escritura: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios los entregó a la inmundicia. No se los llevó una tormenta, una inundación, no descendió sobre ellos granizo con fuego, ¿verdad? Simplemente Dios dejó que siguieran el curso de su pecado. Es decir, no le interesó más si ellos retrocedían o si ellos avanzaban, si ellos abandonaban ese mal camino y retomaban el bueno. Solo los entregó, los dejó que caminaran. Y otros pasajes, como por ejemplo segunda de Tesalonicenses 2:11, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11, que dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Entonces, no vemos ningún otro acto de cataclismos que pudiera caer sobre el hombre. En este caso, solamente que Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Está hablando de un contexto escatológico donde el Señor, habiendo enviado su misericordia, enviado ese amplio tiempo de bondad, de misericordia para que creyeran, y la gente que no creyó, al final Dios deja que ellos sigan su camino de perdición. Bueno, pues vemos que aquí hay una forma, ¿verdad?, en cómo Dios derrama su ira. Pregúntenle ahora a la gente que vivía en tiempos de Noé, a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Podríamos ver quizá algunas otras manifestaciones como plagas, pestes, o tan solo que no descienda la lluvia del cielo, ¿verdad? Podría ser una manifestación de la ira de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿qué será peor? ¿Que te caiga fuego del cielo o que se acumule juicio en tu vida para el día final? Ya lo de que me caiga fuego del cielo, que me parte un rayo, pasa a segundo término. Realmente la importancia es saber cómo estoy viviendo, examinarme qué estoy haciendo y si con lo que estoy haciendo estoy provocando la ira de Dios. Y bueno, pues otro ejemplo, el nivel máximo quizá de su ira, quizá lo vemos en Apocalipsis. Si vas conmigo en tu Biblia y puedes revisar Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Aquí está hablando de un contexto de personas que están a punto de recibir la ira de Dios. En capítulo 6, versículo dice desde el 14, le doy lectura: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fue removida de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Fíjense,
los reyes, los capitanes, los poderosos, todos, ¿verdad? Decían, escóndanos, porque ya llegó ahora sí el día final, ¿verdad? Y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Por eso es que Romanos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. El cielo muchas veces en la Biblia, el cielo es el lugar del trono de Dios. Al cielo se le atribuye el trono de Dios, la presencia misma de Dios. Por eso en muchos pasajes también dice que no puedes jurar ni por el cielo, porque el cielo es la figura, ¿verdad? Y es el lugar mismo de la presencia y del trono de Dios. Dice, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué contradictorio, a la vez sí y a la vez no, qué metáfora o qué paradoja hay aquí, ¿verdad? La ira del Cordero. Uno puede ver un cordero, ¿verdad? ¿Qué ira puede encontrar uno en un cordero? La verdad es que no. Al apóstol Juan, cuando se le mostró el Apocalipsis y se le llevó al cielo y se le mostró la visión de los 7 sellos en el rollo, dice que él lloraba porque no había quien fuera digno de romper los sellos del libro, ¿verdad? Y dice, lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y en el capítulo 5, versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba a pie un cordero. Fíjate, el anciano le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Si a ti te dicen, oye, aquí hay un león, es el león de la tribu de Judá, y volteas y ves un cordero, ¿qué pasa, verdad? Y es que se estaba refiriendo a Jesucristo en esas dos figuras. Es por eso que el pasaje donde los reyes, los capitanes, los poderosos, dice, escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, es porque saben que Jesucristo como Cordero, ese es aquel Jesús de Nazaret que vino como hombre, ¿verdad? A morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados, ¿verdad? Y que se entregó como un sacrificio propicio, ¿verdad? Pero saben que ese sacrificio regresa ahora con poder, con ira, ¿verdad? Y aunque sigue siendo el Cordero, también es león, ¿verdad? Y dice, escóndanlos de la ira del Cordero. Versículo 17, capítulo 6, versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El tema de la ira debe ser un tema totalmente y de pleno conocimiento entre la familia cristiana. Y cada vez que prediquemos el Evangelio a un inconverso, ¿verdad? Que no se nos olvide decirle, oye, Dios está enojado contra el impío todos los días. ¿Por qué está enojado? Explíquenle por qué está enojado, ¿verdad? El pecado separa a Dios de los hombres. Y el hombre no puede acercarse a Dios si no acepta o no presenta un sacrificio, ¿verdad? Una justicia mayor que la de los hombres. Una justicia tiene que ser, no puedes presentar tus obras, como decíamos en el estudio pasado, no puedes presentar tus mayores logros, tus diplomas, tus medallitas, tu currículum, presentarlo delante de Dios. No, necesitas a Jesucristo, Hijo de Dios, crucificado en la cruz y habiéndolo aceptado en tu corazón, siguiéndole, arrepintiéndote, ¿verdad? De tal manera que cuando llegues delante de la presencia de Dios no te enfrentes a la ira del Cordero. Ahora si regresamos a Romanos capítulo 1 versículo 18, nos está diciendo ahora que la ira de Dios en este versículo es el resultado de la impiedad y de la injusticia. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, ¿verdad? Y estas dos cosas, estas dos áreas del hombre, la impiedad y la injusticia, han sido utilizadas durante mucho tiempo y muchas veces para detener la verdad, para detener o para frenar, para ocultar, para mantenerla
abajo, para mantenerla atrás, escondida a la verdad. Y se mantiene a través de injusticias, ¿verdad? Y que ésta no salga a la luz. La impiedad es el método por el cual el hombre puede comportarse de diferentes maneras. La impiedad es la falta de temor a Dios. Esto conduce al hombre a comportarse contrariamente a la buena voluntad de Dios. Y si el hombre ha hecho algo malo, ¿verdad? Cuando es descubierto, buscará cómo ocultarse, ¿verdad? O cómo ocultar esos actos, esa conducta, de tal forma que no salga a la luz. Dice también que la injusticia, ¿verdad?, es otra razón por las cuales se revela la ira de Dios. La injusticia es aquella conducta que no encaja o que no se ajusta a las condiciones de una determinada situación o una relación. Y es que realmente cuando entramos en desorden o cuando cometemos algún pecado, ¿verdad?, que nos lleva a cometer alguna injusticia, ¿verdad?, ese acto pues no se está ajustando lealmente a mi relación con las demás personas o con tal situación. Entonces, imagínate de aquellos falsos predicadores, o piensa en aquellos predicadores, ¿verdad?, o en las religiones tantas que hay en el mundo, ¿verdad?, que predican otras cosas, ¿verdad?, otras cosas que no están en la Biblia, que no vienen de Dios y que de algún modo esconden la verdad detrás de todos sus argumentos, de todas sus historias, fábulas, fantasías, y no dejan que salga a la luz la verdad para que la gente no se convierta, para que la gente no se arrepienta, para que todas aquellas personas sigan en plena ignorancia del conocimiento de Dios. Es muy triste, sí es muy triste, porque a través de la historia siempre ha habido personas que ocultan la verdad y realmente no florece las personas, no florecen las sociedades, ¿verdad? Permanecen en pecado. Incluso en nuestra historia, ¿verdad? En la historia de la humanidad en Europa hay un periodo que se le conoce como oscurantismo. El oscurantismo fue un periodo donde la palabra de Dios permaneció en silencio, oculta, resguardada, sin que saliera a la luz. ¿Cómo creen que se llamó aquel periodo después del oscurantismo? Aquel periodo después del oscurantismo, por ahí apareció un hombre, Juan Gutenberg, con la primera impresión de la Biblia, habiendo inventado la imprenta. A raíz de ese periodo, ¿verdad?, y que la gente comenzó a buscar a Dios, el siguiente periodo se le llamó el Renacimiento, porque florecieron la escultura, la literatura, las bellas artes, la pintura, y ahí tenemos muchos grandes artistas de aquel Renacimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la escritura que había sido impresa con aquel invento, ¿verdad?, fue poco a poco dándose a conocer. Imagínate entonces que como creyentes solamente les compartimos a las personas de que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y tú puedes acercarte a Dios tal y como eres, Dios te acepta, y hay poco de verdad, pero no se les ha dicho toda la verdad completa de una relación con Dios, ¿verdad? Y si esa persona es un incrédulo que solamente busca sacar provecho de las situaciones y tomar ventaja y no quiere ni arrepentirse, no puedes venir con un mensaje diciéndole Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque simplemente le estás presentando un evangelio que no puede salvarlo. Le estás presentando un evangelio incompleto, ¿verdad?, donde esa persona, y Dios quiera que cuando pase esto el Espíritu Santo tome nuestras palabras y le podamos decir que existe la santidad y que sin santidad nadie verá al Señor, que existe un infierno creado para todos aquellos que van a proceder a la segunda muerte, ¿verdad? Y todos aquellos que caminen hacia la segunda muerte, ¿verdad?, van a ir caminando derechitos al infierno.
todos aquellos predicadores famosísimos de la prosperidad solo se dedican a decirles a las personas que Dios quiere prosperarte y Dios quiere que tengas un buen trabajo y que tengas un buen esposo y una buena esposa y que tengas muchos éxitos en tu vida. Dígale que Dios también está enojado con el impío. Dígale que Dios está enojado también con aquellas personas que pecan y reinciden en el pecado y que practican la impiedad y que detienen con injusticia la verdad para que la gente no proceda al arrepentimiento. Si solamente predicamos que Dios tiene un cielo y una salvación y no les decimos del temor ni de la santidad ni del cambio de nuestra conducta, de nuestra vida, pues estamos presentando un evangelio desbalanceado, ¿verdad? Entonces termino con este pasaje de Salmos, que fue el que leíamos en un principio, Salmos capítulo 7, versículo 11. Dice así: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Este es Dios también. Y te digo algo, mi hermano, este es nuestro Dios también, un Dios poderoso que al final va a condenar todo el pecado. No estemos ansiosos porque Dios tome venganza hoy entre las personas, ¿verdad? Recordemos que nuestro proceder debe ser el mismo de amor, amando a nuestros enemigos, y que ese amor es la misericordia de Dios derramada a aquellos que no conocen, así como en un día se nos derramó a nosotros, y que algún día las personas van a proceder al arrepentimiento, y que ojalá ninguno de nuestros conocidos, familiares se pierda, ¿verdad? Que ellos quieran entregar su vida al Señor cuando Él venga. Esto, mis hermanos, en versículo 18, ¿verdad?, nos va a servir de introducción a lo que viene después, ¿verdad? Porque el Señor va a seguir sobre esta línea acusando a los hombres con un catálogo de pecados que han cometido. Muchas gracias, mis hermanos. Vamos a continuar la próxima semana con este estudio de Romanos. Te invito a que sigas leyendo esta carta detenidamente, que comprendas los versículos, que vayamos estudiándolos poco a poco y aclarando los misterios que hay en las Sagradas Escrituras. Que tengas muy buena tarde y nos vemos próximamente. Dios te bendiga.